Entrevista con Sarmiento. Conversaciones cara a cara con los principales personajes de la noticia. Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy está con nosotros Ricardo Bon, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos. Ricardo Bon Echavarría nació en Culiacán, Sinaloa, en el año de 1956. Realizó sus estudios superiores como administrador de empresas en la ciudad de Montreal, Canadá. Como empresario es fundador y principal accionista del grupo Interfruver de México, empresa importadora y exportadora de frutas y legumbres. Pero también es presidente de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos y miembro de varias instituciones de asistencia social en la ciudad de Guadalajara. Ricardo Bon, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. ¿Qué son estos bancos de alimentos? La gente escucha el término bancos de alimentos y no tiene ninguna imagen que acompañe a la palabra. ¿Qué son los bancos de alimentos? Bien, el banco de alimento, ahora sí que tienes mucha razón en eso que dices, que el banco es una palabra que la relaciona a uno con otro tipo de actividad. Te puedo decir que es el único banco que yo creo que todo el mundo quiere. Un banco de alimentos es una especie de puente entre la abundancia de producto que en este país se desperdicia y los 22 millones de mexicanos que no tienen que comer. De tal manera que nosotros como banco lo que hacemos es crear conciencia entre los que producen y comercializan alimento de la situación que viven 22 millones de gentes que no tienen que comer. De tal manera que al crear conciencia generamos respuesta que se traduce en alimento que llega a nuestros centros de acopio y de manera sistemática permanente nosotros le hacemos llegar a los grupos más necesitados, pero que sean grupos organizados, como son orfanatorios, albergues para niños de la calle, asilos de ancianos, comedores comunitarios en lugares marginados. ¿Cómo funciona concretamente? ¿Cómo hace esta institución para obtener los alimentos que en otro caso se desperdiciarían, se tirarían y hacerlos llegar a las personas más necesitadas? Bueno, es muy curioso. Nuestra principal labor es crear conciencia, y la conciencia y la sensibilización produce respuestas. Fíjate, en este país, México, conocido en el mundo por el cuerno de la abundancia, se tiran 17,000 toneladas diarias de alimento. 17,000 toneladas cada día. Cada día. ¿Dónde? En campos agrícolas. La razón, producto que por razones de mercado se deja, por razones de control de calidad, por ejemplo, un pepino chueco, un tomate deforme, se quedan las empacadoras en los campos y es perfectamente comestible, pero no es vendible. El mismo caso sucede, por ejemplo, en los mercados de abasto. A veces hay sobreoferta en las centrales de abasto. El producto sigue su proceso natural de maduración, llega un punto en el que el producto es comestible, está maduro, es comestible, pero no es vendible y se termina tirando. Solamente por darte un dato, la central de abasto de la Ciudad de México tira alrededor de 800 toneladas diarias, y eso está a la vista de todos. Producto que días antes estuvo en perfecto estado y pudo haber sido aprovechado por alguien. Los supermercados lo mismo, producto que alguna señora malhumorada por ahí que tira una lata, pues bueno, ninguna persona lo compra, o algún producto que se va quedando. La industria alimenticia, que es muy grande en México y que está creciendo todavía más, se calcula que desperdicia alrededor de 1 millón de toneladas al año de producto que estaba próximo a su fecha de caducidad, o que tenía empaque navideño o algún tipo de presentación que ya no es útil para los fines comerciales de esa empresa. Sistemáticamente, la mayoría de esas empresas son transnacionales, por política interna lo tiran, lo destruyen, y inclusive les cuesta hacerlo de esa manera. Todo eso constituyen las 17,000 toneladas de las que estoy hablando. Lo que nosotros hacemos es tocar conciencias y corazones de una manera sistemática. Este medio, por ejemplo, es un buen foro para que la gente nos escuche, para que esto se traduzca en alimento que llegue de manera organizada y sistemática a la gente que más lo necesita. Esta Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, entonces, lo que hace es, digamos, generar conciencia, coordinar esfuerzos entre distintos bancos de alimentos. ¿Eso es lo que hace? Sí, exactamente, y se maneja con criterios de iniciativa privada.
Es decir, tenemos O sea, no es una nosotros... organización gubernamental. No, es, vamos a decir, como se maneja con criterios de iniciativa privada, ¿no? Su fin es no lucrativo, pero tiene sus manuales de procedimientos, tiene una organización. Hay dos características principales de estos bancos: un gran espíritu de servicio y, por otro lado, una eficiencia, ¿no? Que le da congruencia a lo que nosotros decimos, y está a la vista de todos. Usted es empresario, usted tiene una empresa, Interfruber de México, que se encarga de la importación y exportación de frutas y legumbres. Por eso entró a esta preocupación de la comida que se desperdicia, por el hecho de que usted está en el negocio de la comida. Pues fíjate que te voy a platicar cómo suceden las cosas, ¿no? Sí, tiene que ver con eso, efectivamente. En una ocasión acompañé yo a un sacerdote, una experiencia muy, muy agradable, pero a la vez muy dolorosa. Acompañé yo a un sacerdote a un asilo muy pobre donde había 70 ancianos abandonados, y cuando vi el cuadro de esos ancianos abandonados en un lugar también muy humilde, donde estas personas los albergaban, quise ir a la cocina, y al entrar a la cocina vi que estaban cocinándoles un caldo. Les pregunté cómo preparaban el caldo, y resulta que del agua hirviendo ponían, para darle sabor al caldo, huesos que recogían por las carnicerías, y luego ponían papas podridas, zanahorias, le quitaban la parte podrida y ponían lo bueno para hacer la sopa. Cuando les pregunté de dónde habían sacado esas cubetas de verdura podrida, me dijeron, y fue lo que me impactó: los recogemos de los basureros del mercado de abasto. Unos viejitos, los que están en mejor estado, van y sacan de los basureros, y con eso hacemos este caldo. Lo dijeron de una manera muy espontánea. Casualmente, nosotros teníamos sobreproducción de tomate y de papa, y estábamos tirando camiones completos, y pagábamos por tirarlo. Entonces me llegó muy fuerte y dije, ¿qué contrastes tiene la vida en este país? Mientras unos tienen que hurgar en los basureros para alimentarse o sobrevivir, otros tiramos producto en buen estado. Entonces se lo comenté yo con la Unión de Comerciantes de Guadalajara, de comerciantes de abasto, lo comenté con Cáritas de Guadalajara, y se inició la primera banco de alimentos. Se diseñó los sistemas de procedimientos desde un principio, y entonces cuando empezó a llegar una cantidad impresionante de alimentos, nosotros hicimos una campaña en las bodegas que decía: no tires mañana lo que puedes donar hoy. La gente tomó conciencia y empezó a responder. Producto que estaba maduro y ya no era vendible. Nos empezó a llegar una cantidad, Sergio, tan impresionante de alimento que a todos nos sorprendió. Entonces decidimos extendernos y hacer convenios con las cadenas de tiendas, de los supermercados. Luego hicimos algunos convenios con las empresas fabricantes de alimentos, procesadoras de alimentos, con algunos agricultores. De tal manera que en poco tiempo, 2 años o 3, estábamos alimentando, y créeme que no es exageración, está a la vista de todos, 40,000 gentes diariamente en la ciudad de Guadalajara, con producto que antes se tiraba. ¿Cómo llegaba? Como te decía antes, a través de grupos organizados, de manera sistemática y permanente. Vamos en este punto, si no le molesta, hacer una pausa. Estamos hablando con Ricardo Bon Echavarría, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos. Regresamos en un instante más. Continuamos aquí en la entrevista. Estamos conversando con Ricardo Bon, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, una organización privada que se encarga de recoger alimentos que se van a tirar, que están a punto de echarse a perder, y repartirlos entre gente que no tiene los recursos para comprar estos alimentos. Pero me hablaba usted de la experiencia en la ciudad de Guadalajara, que en muy poco tiempo estaban ya alimentando 40,000 personas diariamente. Pero eso es nada más en la ciudad de Guadalajara. ¿Es este movimiento nada más algo que está teniendo lugar en la ciudad de Guadalajara? No, fíjate, nos sorprendió el resultado de este proyecto, y decidimos
al ver que una cosa funciona y funciona muy bien y que con tan poco esfuerzo puedes lograr tanto bien, que dijimos vamos reproduciendo la fórmula en todo el país. Nosotros con el tiempo nos fuimos dando cuenta que esto bien podría ser la solución al problema más grave que enfrenta nuestro país. Entonces empezamos nosotros a ubicar gente en otras ciudades de la República, ya fuera instituciones ya serias, establecidas con recursos económicos, para iniciar el proyecto. Y de esa manera nosotros empezamos a vender la idea. Por ejemplo, en la Ciudad de México le vendimos la idea al padre Enrique González Torres, fundador de FAPRODE. La hizo suya, se convenció, se aportaron los fondos. ¿No es el actual rector de la Iberoamericana, Enrique González Torres? Así es. Jesuita, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, correcto. Entonces dijimos nosotros, vamos a ponerlo en el papel como si fuera una franquicia. Vamos a hacer videos de capacitación para llevar a la gente de la mano, de principio a fin, en la fórmula de los bancos de alimentos. Desde cómo trabaja un consejo, cómo son las fórmulas promocionales para hacernos del alimento, cómo se administra un banco. Tenemos nuestro propio software para controlar todo. Entonces decidimos reproducir la fórmula, pero ponerla en manos de ciudadanos responsables que desinteresadamente y sin proselitismo religioso ni político quieran servir a la comunidad. Nosotros le decimos a la gente que este tipo de actividades es como ser la diferencia entre comer y no comer para miles de personas. ¿Qué tan eficiente es este esfuerzo? Usted ha estado hablando en algunos momentos de que han establecido métodos de procedimientos manuales. Hay una visión casi empresarial detrás de esto que se está haciendo. Muchos de los esquemas de ayuda a los necesitados, tanto gubernamentales como privados en el mundo, han fracasado por su ineficiencia. ¿Qué tan eficientes son ustedes? Fíjate que, digo, está mal que yo lo diga, pero me lo preguntas, lo tengo que contestar. En la mayoría de los bancos que operan, ahorita son 27, yo te podría decir que 14, 15 de los 27 están trabajando en condiciones óptimas de eficiencia. Es impresionante y se me pasó decirte un dato que lo hace todavía más interesante y por lo que yo creo que el proyecto es muy viable. Si tú vas al Banco de Alimentos de la Ciudad de México, te vas a preguntar de dónde sale el dinero para pagar toda esta operación. Tenemos 70 agentes, trabajadoras sociales, nutriólogas, administradores, computadoras, camionetas, cuartos fríos. Bueno, ¿quién les da el dinero para hacer toda esta obra, ¿no? Porque nos cuesta cientos de miles de pesos mensuales. Resulta que los bancos de alimentos son proyectos autofinanciables. Nos mantenemos solos, aunque usted no lo crea. ¿Cómo le hacen? Porque la gente pobre no puede pagar por esos alimentos. ¿Quién paga? Bueno, nosotros pedimos una cuota de recuperación que no debe pasar jamás del 10% del valor comercial del producto. Eso, o sea, ¿la gente sí aporta una cantidad por el alimento que está adquiriendo? Sí, como nosotros hacemos llegar únicamente el alimento a los grupos organizados o instituciones de asistencia social muy necesitadas, entonces esas instituciones nos dan o el 10% del valor del producto y si no pueden hacerlo, no se les niega el alimento. Entonces lo pagan con trabajo. De tal manera que si tú vas al Banco de Alimentos verás a veces cientos de voluntarios segregando, cargando y descargando, traen su mandil de voluntario. Pero lo importante de esto, Sergio, es que nunca fomentemos el falso paternalismo. Se trata de hacer por otros lo que otros por sí mismos no pueden hacer. De tal manera que al pedirle cuota de recuperación, matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado, nos volvemos autosuficientes financieramente hablando y por otro, hacemos que la gente se esfuerce y valore lo que recibe. Por eso nosotros creemos que vale la pena abrir un banco de alimentos en cada parte del país. Es más, quiero hacer público una disposición de la institución que yo presido, pensando que a lo mejor muchos de tu auditorio pudiera estar interesado en abrir un banco de alimentos en su localidad y poder ser la diferencia entre comer y no comer para muchos. ¿Qué ofrece el AMBA a los que se interesen? Si llenan los requisitos, ¿verdad? Es decir, honestidad, capacidad, espíritu de servicio, desinterés. ¿Qué ofrecemos? Uno, la fórmula. El know-how, como dicen los americanos, la tenemos en video, tenemos videos de capacitación, tenemos manuales de procedimientos y tenemos la manera de entrenarlos y traerlos a los bancos que ya operan bien. Y además, ofrecemos la mitad de lo que cuesta iniciar un banco de alimentos.
Un banco de alimentos cuesta echarlo a volar entre 500 y 700 mil pesos. ¿De qué más o menos a grosso modo cómo funciona esto? Si tú quieres iniciar un banco se necesitan computadoras, porque desde un principio hay que manejar un software que lo haga eficiente. Necesitamos camioneta, un cuarto frío, oficina, infraestructura básica que se hace con alrededor de entre 300 y 350 mil pesos. Y luego se contrata desde un principio gente bien pagada y profesional para que este proyecto llegue hasta donde tiene que llegar. Es decir, si hay mucho alimento y mucha necesidad, ¿de qué depende que esta institución llegue a grandes dimensiones? Tiene que haber alguien que se encargue de eso profesionalmente. Exacto, gente bien pagada, buenas trabajadoras sociales, buen coordinador, buenos administradores, y eso cuesta, y desde un principio hay que contratarlos. Entonces los bancos, la historia que tenemos de los bancos de alimentos es que se han vuelto autosuficientes entre el cuarto y el sexto mes. Entonces, ¿qué hace el AMBA? Le dice a los candidatos a consejeros a formar un banco. Aquí está la fórmula. Se necesitan entre 500 y 700 mil pesos. Nosotros, AMBA, aportamos la mitad. Con eso le damos congruencia a lo que estamos predicando. En primer lugar, porque nos ponemos por delante con el dinero. Y en segundo, vemos qué tan congruente es la gente que está del otro lado, a la cual estamos vendiendo el proyecto. A ver si ellos también tienen la capacidad de hacerse del resto de los recursos. De tal manera que si se junta ese dinero, se echa a volar el proyecto y entre el cuarto y el sexto mes nos encontramos alimentando a miles de personas con una institución que se vuelve autofinanciable. ¿A dónde se puede comunicar una gente que quiera establecer contacto con ustedes? ¿Hay teléfono, hay correo electrónico, hay fax? ¿Ese tipo de información lo tienen ustedes? Sí, cómo no. Yo creo que si me haces favor... Yo quisiera pedirle a nuestro equipo de producción que si tiene esa información, me gustaría que las dijera usted, pero que mi equipo de producción las pase también en pantalla, ya sea en este momento o más tarde durante la entrevista. Pero ¿cuál sería el teléfono, por ejemplo? Los teléfonos no los tengo de memoria, van a aparecer en pantalla, Eso así es. como la página en internet, para que ya sea vía internet o vía telefónica nos puedan contactar. También van a decir ustedes, bueno, ¿y de dónde sacaron el dinero? Claro, esa era mi próxima andan muy pregunta. dadivosos, ¿verdad? Sí. ¿De dónde sale? Bueno, ha habido un grupo de empresarios que ha creído en este proyecto. No quisiera en este momento dar nombres, no se trata pues de andar De adornar a caraqueando el nadie. huevo ni adornar a nadie, pero que ha creído tanto en este proyecto porque piensa que este proyecto es de efecto multiplicador. Es decir, si yo le doy 10 pesos a alguien para que se compre un kilo de frijol, se acaba el frijol a los 3, 4 días, se acabaron tus 10 pesos y la persona volverá a sufrir hambre. Si tú pones 10 pesos para iniciar un banco, el proyecto toma vida propia y tus 10 pesos que diste donativo se van multiplicando por 100, por 1000 a través del tiempo. Entonces aquí el donativo tiene efecto multiplicador, de tal manera que empresarios que creen en esto dicen, mejor encauzo el dinero de esta manera. Vamos a hacer una pausa en este momento, regresamos en un instante más. Nos encontramos en la entrevista y estamos conversando con Ricardo Bon Echavarría, quien es presidente de la AMBA, la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos. Continuamos en la entrevista, estamos conversando con Ricardo Bon, presidente de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos. Tengo entendido que hay en el Congreso una iniciativa de ley que promovería, fomentaría la creación de estos bancos de alimentos como los que ustedes han promovido. ¿De dónde surge esa iniciativa? ¿Qué posibilidades tiene de que se convierta en ley? ¿Y qué es lo que plantea esta iniciativa? Bien, esta iniciativa surgió precisamente de los resultados tan sorprendentes que tuvimos a corto plazo con los bancos de alimentos y por las cifras que acabo de mencionar. Si el problema más grave, porque yo creo que la mayoría de las personas que ahorita me escuchan van a coincidir conmigo que no hay problema más grave que la pobreza, que sufren 22 o 24 millones de mexicanos, pobreza extrema,
Y de la pobreza, ¿qué se puede hacer por un semejante en pobreza extrema que primero darle de comer, yo creo, ¿no? Entonces estamos hablando que el problema del hambre es el problema quizás más grave que enfrenta nuestro país, porque si no se corrige o si no se alivia ese problema, lo demás es lo de menos, no puede haber cambios reales en este país. Bueno, pues para el problema más grave que enfrenta nuestro país, existen 17,000 toneladas que diariamente se tiran. Y los bancos han probado ser una respuesta sistemática y permanente de hacer llegar esas 17,000 toneladas, Sergio, a los 22 millones de gente. Pero vamos concretamente, ¿qué incluye esta iniciativa? ¿Qué propone esta iniciativa de ley? ¿En qué cambiaría la situación de los bancos de alimentos si esta iniciativa de ley se convierte en ley? Bien, lo voy a dividir en dos. La primera parte de la ley contempla la prohibición del desperdicio del alimento en cantidades industriales, o sea, contempla sanciones que inclusive pueden llegar a ser hasta de tipo penal, sustentada por el interés público y porque ese alimento, aunque es propiedad privada de los empresarios, lo entendemos muy bien, fue producida con manos mexicanas, fue transportada en carreteras propiedad de la nación, regado con agua propiedad de la nación, fue hecho, pues, en resumen, pues, con la infraestructura propiedad de todos los mexicanos, y no es justo que este producto se tire indiscriminadamente habiendo gente que desesperadamente lo necesita para sobrevivir. Entonces, en ese contexto, nosotros se propone, pues, que se prohíba el desperdicio. Segunda parte, el segundo punto de la primera parte es el relevo de la responsabilidad a las empresas en caso de que el producto intoxique a una persona, para que los donadores, sobre todo las grandes empresas transnacionales que ahorita no nos donan, por temor a que si alguien se intoxique, terminen ellos siendo demandados. Claro. Esa responsabilidad se les exime a los donadores, a las empresas, y se le endosa la responsabilidad a los bancos de alimentos para que el producto siempre llegue en buen estado a quien más lo necesita. La tercera parte, la primera parte, es contempla la cuota de recuperación, para que nunca se piense que el producto se dona y luego se vende. Se pide una cuota por las razones anteriormente mencionadas. Esa es la primera parte de la iniciativa. La otra iniciativa contempla incentivos. Proponemos nosotros un programa de incentivos fiscales a todas las empresas que donen alimento. Actualmente, si una empresa, como las hay muchas, tira al año 30, 40 mil toneladas, porque las hay, si lo tiran o lo donan, reciben el mismo tratamiento fiscal. En ambos casos se deduce el costo. Sin embargo, el valor social de una acción y la otra no es lo mismo. Y el gobierno, como lo es en Estados Unidos, porque existe una legislación similar en Estados Unidos, debería premiar esa acción de donar a quien más lo necesite, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo no es exactamente igual que en Estados Unidos. Estamos proponiendo que mediante una partida de egresos de la Secretaría de Hacienda se pueda dar un bono fiscal a las empresas del 25% del valor del producto que donan. Es decir, que si tú me donas 100 pesos en alimento, se te pueda hacer llegar a ti un bono fiscal por 25 pesos para que con ello pagues tus impuestos. Esto sería, lógicamente, lo que nosotros proponemos es que se haga una cuota pequeña para que el gobierno pueda ver la bondad de este proyecto. Te voy a hacer una comparación muy interesante del costo-beneficio de nuestra propuesta. ¿Por qué creemos en ella? Si tú me das, al amparo de esta ley, 4 pesos en alimento, yo te tengo que dar 1 peso en un bono fiscal. Eso representa 1 peso de gasto para el gobierno. Bien, según estándares internacionales de países de Europa y Estados Unidos, la eficiencia de los programas alimentarios de los gobiernos anda entre un 30 y un 40%. ¿Qué significa esto, eficiencia de los programas alimentarios 30 o 40%? ¿Que de cada 100 pesos nada más 30 o 40 van en alimento? Exactamente, lo demás se queda en gastos de operación, en burocracia, normatividad o desviación o lo que tú quieras, ¿no? Eso ha sido en los países primermundistas. Vamos asumiendo que México tiene el 40% de efectividad, ¿no? Y que eso quiere decir que de 100 pesos que gasta el gobierno, llegan 40 pesos al más necesitado, a quien se pretende ayudar con ese programa. Pero si 100 pesos se gastan mediante estos bonos fiscales, quiere decir que alguien recibió 400 pesos en alimentos.
de tal manera que la relación es 1:10. Se gasta el mismo dinero por parte del gobierno, pero se logra 10 veces más con este programa. Yo no estoy atacando en ninguna manera ningún programa gubernamental, todos tienen su razón de ser y cumplen con un fin. Lo que nosotros proponemos es que no se incluyan en sus programas, que hagan partícipes a las empresas y a los ciudadanos que están formando bancos para que se pruebe la bondad de este proyecto, aunque sea con una pequeña cantidad que nos permite y le permite ver a la opinión pública, a los medios de comunicación, la bondad de este proyecto, ¿no? Quiero decirte por último respecto a la ley, que cuando entró en vigor una ley muy parecida en Estados Unidos de incentivos fiscales, en 3 años el acopio de los bancos de Estados Unidos se incrementó un 10,000%. Pasó de 16,000 toneladas en un año a 1,700,000 por año, 3 años después de puesta en vigor esta ley, o sea, estas dos iniciativas. Si en México tenemos 17,000 toneladas y existe este marco fiscal que aliente la creación de bancos, que aliente la participación ciudadana, que la sociedad y el gobierno se convenzan que los problemas de México no son responsabilidad del gobierno, son responsabilidad de todos los mexicanos. La responsabilidad del gobierno es crear un marco jurídico adecuado para que se genere participación ciudadana y la gente, los ciudadanos, nos corresponsabilicemos de los problemas más graves del país. Esta propuesta de ley puede cumplir ese objetivo. ¿Ha habido apoyo de los diputados, de los legisladores para esta propuesta? Ha habido, y estoy sorprendido, un excelente apoyo de las 3 fracciones de los partidos. O sea, PRI, PRD y PAN, los tres han tenido diputados y senadores que apoyan esto. Sí, sobre todo diputados. La propuesta ya se está estudiando, está en la Comisión de Desarrollo Social, está por presentarse en septiembre para su aprobación. De palabra existe consenso, hay diferencias en las partes técnicas y lógicamente nuestro mayor reto es lograr convencer al gobierno federal, al Ejecutivo, de que sí asigne una partida, que por lo menos nos den la oportunidad de probarle que vale la pena, que es rentable socialmente hablando una partida de este tipo. Ricardo Bon, quiero agradecer el haber estado con nosotros aquí en la entrevista. Y a usted, amigo televidente, que es quien hace posible este programa, finalmente también se lo agradezco. Eso es todo, pero nos vemos la próxima.